Buen día, saludos, bienvenidos al episodio número 544 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta mañana nos encontramos en uno de los salones del Museo y Centro de Estudios Humanísticos, doctora Josefina Camacho de la Nuez de la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo, donde estaremos teniendo un conversatorio en memoria a la doctora Ivonne Acosta Lestiel con los invitados panelistas del día de hoy, el doctor Félix R. Huerta González, doctora Ivonne Marí García Costa, doctora Luz Nereida Lebrón y el doctor José A. Calderón Rivera. Sin más, pasamos con el amigo Félix para comenzar. Saludos, Félix. Saludos a Saludos, todos. saludos a todos y Digan, a todas. Buenos días. Pablo, al doctor Pablo Crespo, que nos dirige aquí la conversación en coloquio, gracias que cuando recibiste la llamada, inmediatamente nos otorgaste un espacio para hablar de nuestra querida amiga y colega, la doctora Ivonne Acosta Despier, que lamentablemente la perdimos recientemente. Nos acompaña su hija, nuestra gran amiga y colaboradora de muchos años, Ivonne Marí García Acosta, a quien le enviamos un fuerte abrazo acá desde la sala de conferencias Juan Pastoriza de la Universidad de Mente, recinto Bravo, de nuestro museo. Ivonne, un fuerte abrazo acá de parte de Luz, José y mío. sí, igualmente, muchos abrazos y gracias siempre por querer a mami tanto. Gracias a usted y un abrazo a toda la familia. Bueno, hoy vamos a estar hablando de diferentes aspectos de Ivonne, los que la conocimos a nivel personal, a nivel profesional. Pues tenemos un agradecimiento profundo, pero hoy queremos pues, hablar de varios aspectos, tanto de su personalidad, de esa generosidad, de esa solidaridad que ella tuvo con tantos colegas, no solamente de la Universidad de Méndez, sino de otros espacios donde ella tuvo muy bien poder conectar, como el Centro de Estudios Avanzados, donde dio clases en el programa graduado, en el Ateneo, donde también estuvo laborando por más de una década. Así que yo quisiera, como medio de introducción, y luego pasar con los compañeros, colegas y que nos acompañan, decir algo introductorio general. Ivonne Acosta, que nació el 18 de mayo de 1938 y nos dejó el 11 de febrero del 2026, perteneció a una generación de historiadores e historiadoras llamado la Nueva Historia, ¿verdad? En la década del 70 y 80, que constituyeron una historiografía crítica, como le van a llamar muchos de estos pioneros y pioneras en ese momento, menos complaciente con el poder, ¿verdad? Había no sé si llamarle ataque, pero una, una flecha directa a incomodar a ese poder, desarrollando una historia más social y económica. Sin embargo, en el caso de Ivonne, yo creo que vamos a hablar de una dimensión todavía más amplia, porque sí trabaja el tema social, económico, la microhistoria, la historia en general, pero también hace énfasis en la historia política del país. Ivonne fue catedrática aquí en la universidad, lo que se conocía como la Universidad del Turabo, por más de 2 décadas. Ahora Universidad de Recinto de Gurabo. Fue directora del Departamento de Humanidades. Yo la recuerdo como directora, porque como dije en una columna que publiqué recientemente en el periódico El Nuevo Día, yo comencé a tiempo parcial y ahí es que Ivonne me da la primera oportunidad para ofrecer 2 clases y voy a decir esta anécdota que muy poca gente lo conoce, pero cuando comencé, y el resumen, y también, por supuesto, el doctor Denis Alicea, que era el rector en aquel momento, el rector filósofo, como le decíamos, como le decimos todavía, al doctor, pues me dieron esa primera oportunidad y recuerdo que cuando me llamó para ofrecer las primeras 2 clases, me dice, mira, vas a tener una clase de 5 a 6 y media de la tarde y otra de 8 a 9 y media
de la noche. Yo pues la miro y le digo, ay, doctora, pues qué bueno, porque tengo un espacio para leer, para corregir, para estar en la biblioteca. Entonces me dice, no creo que puedas hacer eso por el momento. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, bueno, porque aquí hay unos centros universitarios, entonces la primera clase va a ser de 5 a 6:30, pero la 8 en el centro universitario de Anahuabo. Entonces, así, entonces yo dije, bueno, pues no hay problema. Y así estuve 2 años hasta que finalmente me llamó y me apoyó para ocupar una plaza a tiempo completo. Digo esto porque a Ivonne le gustaba mucho y le interesaba mucho ver la disciplina, ¿no? Era una persona muy ética en términos de la disciplina y no importa la amistad que tuvieras con ella, el trabajo tenía que ser un trabajo de calidad. O sea, ella vamos, no transaba con eso. O sea, para ella, que fueras un buen lector, que si escribías, que escribieras bien, si le dabas algo para leer y que ella pudiera apoyarte, esa calidad y ese trabajo profesional siempre estaba allí. Como dije, otro de los aspectos también que yo creo que podemos hablar más adelante es que fue miembro fundador de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, hace más, una asociación que lleva más de 3 décadas, con prominentes historiadores como Toño Gazcambide, Silva Culero, Pulvero, Raquel Brailovsky, Juan González, Héctor Feliciano, bueno, un grupo de prominentes historiadores que también ella participó. Y como habíamos hablado, fue presidenta de la sección de historia del Ateneo puertorriqueño y allí hizo un trabajo enorme, enorme, con una serie de debates que se desarrollaron allí y publicaciones que Ivonne también estuvo impulsando. Así que yo creo que de esos aspectos podemos hablar y por supuesto de su inmensa obra, no solamente en términos de cantidad de libros y artículos, sino calidad. O sea, aquí hay unos libros que marcaron, que fueron textos fundamentales en Puerto Rico, que todo el mundo los tiene que citar y sabemos que La Mordaza, por supuesto, es uno de ellos, pero hay otros textos que hoy vamos a estar hablando de los mismos. Así que cuando vemos a Ivonne, yo no sé si ustedes coinciden, pero hablo o veo tres dimensiones importantes. La académica universitaria rigurosa, con una ética profesional extraordinaria, la intelectual, pero también la intelectual pública, porque yo creo que tenemos que hablar, Ivonne, Luis y Calderón, de ese blog. Cuando aquí no hablábamos de podcast, Ivonne tenía un blog que se llamaba Sin Mordaza, que ahí que yo un poco le coge el título para la columna de su blog. Y la gestora de espacios de debate histórico. Yo creo que ahí hay 3 dimensiones que ella nos pudo ayudar consistentemente. O sea que no es una historiadora, y no lo digo formal, no es la historiadora exclusiva del archivo, de la investigación, sino que es la historiadora que abre a la conversación pública. Y recuerdo un debate que se dio aquí en el momento de la invasión, que se empezó a hablar de la invasión estadounidense, que ella escribe un extraordinario artículo haciendo unas rectificaciones y debatiendo en ese momento histórico del país. Pero nada, con esa introducción un poco lo que quiero es facilitar la conversación y también provocarla. Así que, Ivonne Marie, Lou, Calderón, vamos a estar aquí hablando un poquito de forma informal. ¿Qué les parece? Sí, me parece excelente. Sí. Aquí, entonces, Ivonne Marín, adelante. Yo creo que vamos a. ¿Cómo no? Pues te digo que, tú sabes, una de las cosas que para mami fue un ejemplo, eh, te voy a decir algo, tú sabes, personal, y entonces algo, como estamos así mirando la mujer entera, eh, sabes, mami hizo su doctorado, como quien dice, tarde en la vida, en los 40 sus 40 años. Y es gracioso porque yo me encontré haciendo mi doctorado a la misma edad, a los 45 años, y pensando, tú sabes, que uno piensa que eso no es
uno siguiendo en los pasos de ella, pero fue siguiendo en los pasos de ella, ¿no? En el momento en que uno llega a esa conclusión de que uno quiere ser una erudita académica y ella tuvo esa realización, ¿no? En su momento y entonces empezó esa labor tan importante que contribuyó. Y te digo, por ejemplo, que pues no fue fácil porque ella tenía tres hijos, tú sabes, ella tenía a su marido, Juan Manuel García Pasalacua, que como bien sabemos, no era la persona más fácil en el mundo. Eh, o sea que mami fue una mujer bien valiente y valiente también porque cuando ella publica La Mordaza, o sea, ella viene de una familia de una familia bien popular, ¿no? O sea, que eran seguidores de don Luis Muñoz Marín, y eso a mami le costó mucho en términos de que la familia, muchos miembros de la familia pues no estaban contentos de que ella pues había sacado a luz el hecho de que pues el gobernador había apoyado la ley de la Mordaza y lo había utilizado, se había utilizado contra los nacionalistas. Y en ese sentido, pues te digo que mami siempre escogió tópicos, como tú dices, ella quería ser lo que ahora se considera como un public scholar, como tú sabes que eso es Ujú. un término que se usa ahora bien generalmente, pero mami lo empezó bien temprano cuando todavía no era un fad. Te voy a dar dos ejemplos. Uno es, por ejemplo, ella, yo enseñé historia de Puerto Rico en Saint John's a finales del siglo XX, a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, y mami me ayudó mucho a- a planificar esa clase, y una de las cosas que mami hacía desde bien temprano, ella enseñaba sobre África en sus clases de Puerto Rico. Y entonces ella enseñaba sobre la cultura de África Occidental y de los países o las áreas donde se trajeron los esclavos, o sea, más numerosos, cuando se estaban trayendo los conocidos como los bozales, ¿no? Y entonces eso la lleva a ella a hacer esta investigación sobre las mujeres esclavas en Mayagüez, que es un artículo maravilloso que ella publica en un resumen en el 87 y después se publica un artículo más sustancial en el 93, en el 1993. Y es de verdad, y ella hablaba, como tú decías, Félix, de abrir esos caminos de investigación, que eso era algo que yo digo que mis dos padres tenían en común, que ellos lo que querían era abrir caminos de investigación y mami termina su artículo sobre las esclavas de Mayagüez, que lo recomiendo, es lectura obligada para los que queremos conocer la historia que en Puerto Rico no se habla. eh, y ella dice, tú sabes que ella lo que quiere es abrir una próxima investigación sobre el paradero de las esclavas de Mayagüez, porque ella encuentra que hay casi 1.000 esclavas en Mayagüez que no se sabe qué pasó después de la coartación, tú sabes, de la abolición, perdón. Y en ese sentido, pues ese es un ejemplo, para mí dos ejemplos, lo de la mordaza y lo de este artículo, que demuestran, tú sabes, que mami fue una mujer bien valiente que se enfrentó a ¿cómo te diría? Esa cultura de silencio, esa cultura de esto no se habla, tú sabes, esto eh, no es apropiado, lo que sea, y ella pues peleó contra eso en su propio trabajo. Y esas son las dos cosas que a mí me gustaría resaltar. Qué bien. Excelente. José, Lu, ustedes. Bueno, yo conocí a Ivonne, primero la conocí antes de conocerla. ¿Por qué? Porque hablaba sobre la mordaza y para mí la mordaza, aparte de ser una conocedora de libros como puertorriqueña, entiendo que ha sido una de las aportaciones más significativas a la historiografía puertorriqueña.
Y Ivonne no solamente era valiente, Ivonne era una mujer transgresora. Eh, y utilizo pues o el verbo que yo utilizo en mi último libro. Ivonne asaltó la historia oficial y la Ujú, trastocó trayendo pues unos temas que anteriormente pues la historiografía no trataba. Yvonne fue una mujer que tenía, a pesar, cuando yo la conocí, que ella era una doctora, que ella era una historiadora consagrada, pero esa ansia por aprender ujú, permanente, ujú, a ujú. ella le llamaba la atención no solamente la historia, sino que diferentes disciplinas y una lectora ferviente, Ujú. leía de todo. No le gustaba mucho la novela histórica, de la cual yo soy Ah, pues predilecta. yo pensé que le gustaba porque ustedes dos se No, pasaban hablando del no. tema y ella me lo traía a veces y sabía que a mí me incomodaba mucho porque yo, pero novela histórica, historia, y vos te estás moviendo por otro lado. Pues yo pensé que No, oíme. no, 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 No. no. Y ella siempre me decía, a mí no me gusta que me mientan. Cuando leyó los textos de José, no me gusta que me mientan. Pero yo recuerdo, y esto es una anécdota que viví con ella y creo que es irrepetible. Eh, Éramos julianas, devotas de Julia de Burgos. Y cuando aparecieron las cartas en el 2014 para el centenario de Julia, no recuerdo ahora si fue que lo compramos junto al libro. Bueno, la cosa es que lo leímos simultáneamente. Yo tardé como 2 días y con lo mismo. Y cuando terminamos de leer las cartas, ella me llama y me dice, Luz, tenemos que hablar de esas cartas. Le digo, ¿qué te parece si nos encontramos? Bueno, eso se convirtió en una reunión, una tertulia en su apartamento. Y yo le dije, ella conocía a la persona, la hermana de Tony Mapelle, Irma Rivera. Digo, voy a ir con Irma, pero Irma ya estaba en una circunstancia que estaba siempre acompañada de su hijo, un abogado. Ese sábado hemos llegado a la casa de Ivonne a la 1 y cada cual llevó unas cositas para picar, para tomar algo. Estuvimos 7 horas, 7 horas ininterrumpidas hablando de las cartas de Julia de Burgos. Cada cual con una teoría, con ese entusiasmo, y a las 7 horas nos percatamos que ni habíamos comido, comido nada. De ahí es que nace mi ensayo Cartografía del Grito y el Silencio. Ese ensayo prácticamente lo parí en el apartamento de Ivonne. Y es una anécdota que voy a recordar siempre con mucho cariño y que demuestra la intensidad que ella tenía como lectora. Así es, así es. Bueno, ¿qué puedo decir, verdad? Yo conocí a Ivonne iniciando como tú aquí, trabajando en esta universidad, y fue de esas relaciones fáciles. O sea, Ivonne es una persona que una vez tú la conocieras, ibas a quererla, porque tiene un carácter fuerte, pero lo combinaba con una amabilidad y una gentileza en trato, una delicadeza, podríamos decir, que a mí que cautivaba, ¿no? Ahora, Ivonne fue una gran historiadora, todos lo sabemos, eh, una gran educadora, este, investigadora, como tú señalas, una persona, esa mordaza la acompaña con tanta documentación irrefutable. O sea, todo lo que ella señala allí, todos sus planteamientos están debidamente acompañados de la evidencia documental que un buen historiador siempre utiliza. Yo estoy de acuerdo con Félix en el término, yo estudio la nueva historia, pero dentro de la nueva historia hay un paradigma porque sí entra en la cuestión crítica, política, pero lo amplía y sobre todo desde mi punto de vista hace un ejercicio que muy pocos han hecho, que es ir contra la institucionalidad, como tú señalas. O sea, en Ujú, aquel momento escribir lo que Ivonne escribió, ujú, ujú, realmente sí, tenía que tener agallas, pero ujú, por eso se preparó también, por eso lo documentó también, porque tú ujú, puedes no estar de acuerdo, alguno, Ujú. con lo que decía, pero es irrefutable, la evidencia está ahí. Sí, sí. Entonces, eso demuestra también su capacidad, como señalar, de investigadora. Y para mí, un compromiso con la verdad
como decía Foucault, o sea, esa verdad que tú muestras al documentarla, al presentarla con argumentos, con un discurso absolutamente creíble, pues es fabuloso. O sea, tú hablabas con Ivonne y si no estás de acuerdo con ella, al poco tiempo te convencía. Y eso tenga habilidad, Sí, sí, una habilidad enorme para eso, ¿no? Porque tenía un compromiso con el conocimiento que va detrás de la búsqueda de la verdad. Eso siempre lo admiré en ella, porque a nosotros mismos, cuando hablábamos de investigaciones, siempre nos hacía sugerencias y siempre iba detrás de ese detalle de tú hacer una investigación rigurosa, como tú señalas. Mira, la primera vez que trabajamos con ella fue casualmente con esta publicación, Vida Urbana en el Valle del Turabo, que ella lo dirigió. 1998. Sí, y recuerdas aquellas discusiones con ella. No está muy bien, pero necesitas fortalecerlo, necesitas evidencia, necesitas argumentación. Eso siempre me llamó la atención de ella. Que tú puedes decir lo que tú quieras, pero tienes que evidenciarlo, tienes que sostenerlo con un discurso creíble, porque el historiador es una persona que tiene que tener un compromiso con la verdad. Y ella lo modeló siempre desde mi punto de vista. Yo creo que esa mentoría, que es la que ustedes están diciendo, se daba en conversaciones, en diálogos, pero también en lo puntillosa que era Sí. con Su ese señalamiento Correcto. en los escritos. Y yo creo que ahí está el estilo, las claves de su estilo historiográfico, ¿verdad? Podemos hablar un poco ahora de los libros que publicó, pero en ese estilo historiográfico que yo creo que era el que ella trataba de dialogar con cada uno de nosotros, primero, Ivonne escribe con mucha claridad, o sea, ese academicismo del que hablamos, ella lo sabía manejar con un tamaño intelectual extraordinario. Perdón, perdón que te interrumpa, esto es importante. Era una erudita, Claro. pero escribía para que se le entendiera. Llegaba a todos. Sí, sí, que es un debate que tenemos Sí, actualmente. O sea, ella, ¿cómo lo hacemos? ella tenía la capacidad de llegar a todos. Toda persona, aunque no fuese muy ilustrada, leía sus libros y los podía entender. Y eso realmente eso es muy importante. Lo otro es que lo que usted está diciendo, y Ivonne también creo que lo mencionó, es que Ivonne no evitaba temas incómodos. ¿No? O sea, eso Para desde muy nada. temprano cuando comienza a escribir, o sea, esa valentía que habla un marí, la llevaba, la escribía. O sea, quiero decir algo, pues lo voy a investigar y lo voy a plasmar en un texto o lo voy a plasmar en el blog. Yo creo que también en ese estilo historiográfico, y yo creo que eso lo aprendimos, es que ella combinaba el archivo, el análisis político y el compromiso ético. Y yo creo que eso era algo que ella insistía a través de sus obras, pero a través de los proyectos que ella estaba gestando. Ateneo, Centro de Estudios Avanzados, Universidad del Turabo, Departamento de Humanidades. Cuando regresa acá a la sala García Pasala Coacosta, o sea, yo era decano de Arte Liberal en ese momento y el primer proyecto que hacemos, yo le digo, ¿qué podemos hacer? Y me dice, no, dime tú, y pues comenzamos a dialogar. Y en el tiempo que estuvo aquí, lo que yo le llamo esa segunda fase de que ella regresa, no se graduaba ningún estudiante porque todos los cursos de historia de Puerto Rico pasaban todas esas secciones a conversar con Ivonne en algún momento dado en la sala. Y eso le llenaba de un entusiasmo increíble, pero también a los estudiantes y profesores cuando uno como administrador hablaba, ¿verdad? ¿Cómo va esto? Pues muy entusiasmados todos. Y lo otro, que yo creo que también es parte de su estilo historiográfico, es que practicó una historia con conciencia cívica. Creo que había un mensaje que Ivonne quería llevar y que yo creo que debemos, con todo lo que está pasando a nivel mundial, yo creo que debemos seguir insistiendo en esa conciencia cívica del respeto a la diversidad, de la importancia que reviste esa historia crítica, esa historia que incomoda
pero que nos lleva a una mejor democracia. Yo creo que en ese sentido ahí tenemos a una Ivonne Acosta que sigue estando con nosotros y nosotras. Ivonne Marí, si quieres, Sí, sí. Sí, les cuento es gracioso porque cuando uno es miembro en una familia, pues a veces no presta la atención que un historiador le hubiera prestado a los eventos que pasan, ¿no? Porque son los días cotidianos. Y por ejemplo, ella fue a Washington cuando ella hizo, yo estaba viviendo en Washington, yo estaba trabajando y estudiando, y ella se vino a vivir conmigo cuando estaba haciendo la investigación en la Biblioteca del Congreso. Y entonces, les digo, les hago el cuento y no, les puedo, tengo que poner un footnote para decir que a lo mejor es apócrifo porque es lo que recuerdo, no es necesariamente lo que es eh, verdad. Eh, y ella, por ejemplo, me contaba que ella pidió los documentos de la ley 53 en el Congreso y de la ley Smith y que al principio se los negaron porque eran clasificados o no estaban disponibles o algo así, pero le trajeron una caja y le traen la caja y cuando ella mira la caja están todos los documentos que le habían dicho que no le iban a dar. Y entonces ella, pues, se da cuenta, ¿no? De que, pues, le han dicho que no, pero le han dado los documentos y entonces, pues, hizo todo ese research sentada allí por horas y horas y horas y horas, porque sabía que cuando ella devolviera esa caja, y efectivamente eso fue lo que pasó, que cuando devolvió la caja y la pidió al otro día, pues ya no estaban los documentos. Y ese sentido, pues, esa tenacidad, ¿no? Que mami tenía y también de darse cuenta, ¿no? De que, bueno, ok, me dijeron que no, pero aquí están los documentos, pues aquí hay que hacer este, una labor especial porque no hubieran estado disponibles y no la hubieran podido dejar hacer el trabajo que hizo, ¿no? Y en ese sentido, pues esos cuentos que uno en ese momento escuchó y era, oh, ok, wow, qué interesante. Ahora es, wow, ese es un momento en que la historia hubiera cambiado. Sí, tú sabes, si ella pues no hubiera chequeado todos los folders o whatever, y como te digo, mami era una persona bien tenaz y tenía esa persistencia y me gusta cómo ustedes hablan de su conciencia cívica, porque ella tomaba muy en serio lo de ser historiadora y lo de ser historiadora de Puerto Rico. Para ella eso significaba más que una labor, eso significaba una identidad, eso significaba ¿cómo te digo? Como, bueno, un honor para ella poder ser historiadora de Puerto Rico y en ese sentido, pues, eso es algo que todos deberíamos tener, ¿no? De que en la medida que podemos elucidar o iluminar los capítulos de la vida en Puerto Rico que se han borrado a propósito en el proyecto colonial, pues nosotros podemos añadir, y ella ciertamente, como dice Luz Nereida, fue una mujer que batalló contra lo que era aceptable o lo que era la historiografía tradicional o la historiografía dominante en ese momento. Y eso es algo que definitivamente eh, todos deberíamos coger un poquito de ese aire que mami tenía de ser así tenaz, valiente ¿cómo fue la palabra que tú usaste, Luz Nereida, que me encantó? Transgresora Transgresora, sí, transgresora, eso me y encantó. conspiradora también. Ay, conspiradora, eso sí. Que es un verbo que yo utilizo mucho, pero precisamente mi relación con ella. Y yo quisiera abundar un poco sobre ese rol de ella como intelectual pública. Ivonne se adelantó por mucho a ese tipo de figura. Hoy tenemos, que sé yo, en México, Alicia Quejero, en Argentina, Felipe Piña, y ese blog, Sin Mordaza, yo he visto pocos blogs que tengan esas características tan cuidadas, tan prolijas de ese blog de Ivonne Acosta. Y como ella pues respondía, pues cuando uno está en la palestra pública, pues va a recibir de cal y de arena.
y de cómo ella manejaba, porque ella no se quedaba callada. Y ella, si algo tengo en deuda con Ivonne, Ivonne fue la persona que me convenció a mí de escribir, porque yo escribía pues lo que es necesario en la academia, pero de compartirlo. Ivonne fue la que me incitó, porque yo no participaba cuando la conozco de las redes sociales, y ella me decía, tú tienes que tener un blog. Cuando abrió el blog, entonces hubo un listado de nombres que yo le iba a dar y ninguno le parecía bien porque no era lo suficientemente atrevido a otras personas. Entonces me quedé con uno que meridianamente le gustó, que es de mi puño y letra, pero no quedó del todo satisfecha. Pero fue la persona, ella me decía, tienes muchas cosas que decir, escribe y publica. Y eso es una deuda intelectual que tengo con ella. Aparte que, eh, recuerda que en la biblioteca yo venía a la sala, iba a la sala a visitarla siempre que estaba aquí en la universidad. Pero los viernes agarramos la costumbre de ir a la sala José Luis González. Sí. Y muchas veces los empleados nos encontraron a ella y a mí llorando con las lecturas de las cartas de Ramón Emeterio Betances. Sí. Y ahí pues hicimos el hallazgo en la sala de José Luis González, que José Luis González estaba escribiendo, tenía la intención de escribir una novela de Betances, pero aquellas tardes, aquellos viernes, leyendo esas cartas, eh, conmocionadas por esa juventud que estaba haciendo la patria en Europa, ¿no? Son unos momentos que, como dice un anuncio, no tiene precio. Hablando de la sala José Luis González, que ella le gustaba ir mucho contigo y con los compañeros, recuerdo que nos quedábamos callados. Actividades que hacíamos estaba, por ejemplo, cuando vino Arcadio Díaz Quiñones, Ricardo Rodríguez Juliá, nos quedábamos callados escuchando a Ivonne, Arcadio y Edgardo hablando de cuánto tema, o sea, literatura, historia, saltaban al arte, saltaban a hablar de la música clásica y nosotros quedábamos ahí disfrutando a estos maestros, a estos intelectuales, dialogando, ¿verdad? De los temas que le apasionaban, pero de vivencias, o sea, en que habían estado, de experiencias en que habían estado por más de 3 o 4 décadas, y eso era fabuloso verlo. Yo creo que nosotros fuimos unos privilegiados de haberla conocido, porque cada conversación con ella era introducirse en un mundo de conocimiento por todas esas vivencias que ella tuvo. ¿Tú recuerdas la Bueno, y ella historiadora los cubana? apreció. Perdón, yo quería decir que ella los apreció a ustedes muchísimo también, o sea, tampoco es que todo el mundo le dio el reconocimiento que ella se merecía o que, ¿sabes? Ustedes fueron gente que la apoyaron, la quisieron, donde ella siempre, hasta sus últimas semanas, me preguntaba cómo está la gente de Puerto Rico y yo le contaba de lo que sé, de lo que he visto, ciertamente de mi puño y letra, pues siempre le enseñaba los videos de Luz Nereida cuando los entrevistaba y ella le encantaba, hasta casi participaba. Ella trataba de participar y ella tenía o sea, ese amor por ese ambiente que ustedes crearon para ella, que fue un ambiente bien lindo, que nunca se olvidó. Siempre para eso en el alma de ella fue parte y continúa siendo una luz con ella, porque, y eso ustedes se deben dar abrazos los unos a los otros de que hicieron eso, porque definitivamente que mami sí, y no, ella no la apoyó todo el mundo, no todos los lugares donde ella trabajó o donde ella se afanó, pues fueron positivos, pero siempre tuvo mucho cariño por ustedes y por todo lo que la Universidad del Turabo, como tú dices, como se llamaba, y mucho amor por esa área y por los estudiantes y por la institución. Así que siéntanse de que ustedes también pusieron su granito de arena en hacerla muy feliz. Gracias, siempre la admiración es mutua y qué bueno que también logramos tener
la oportunidad de conocerte, de tenerte en la universidad, de dialogar contigo. Recuerdo un taller maravilloso que ofreciste acá cuando estábamos desarrollando el programa de estudios culturales. Tuvimos conversaciones con los profesores y estudiantes, así que te tenemos un gran cariño y una gran estima. A ti que eres una intelectual, tú eres muy humilde, pero sabemos que estamos muy conscientes que eres una intelectual de primer orden y que estás haciendo un trabajo Muy amable. extraordinario en Estados Unidos. Yo creo que también podemos hablar de un poco de los trabajos que hizo Ivonne. Yo traje esta revista que me puse a buscar ahí en mi biblioteca y le dije, Calderón, ¿recuerdas esta revista? Esta revista lleva por título Vida Urbana en el Valle del Turabo y 1895 a 1905 y un grupo que Ivonne ayudó tanto a este espacio, pero también a gestar los trabajos colaborativos. Y de esa revista que se publica en 1998, porque recuerda que la Asociación Puertorriqueña de Historiadores había hecho una convocatoria para que desde los diversos espacios, en este caso regionales, se publicaran. Y entonces Ivonne hace un llamado y había que entregarle una propuesta que ella la discutía con los que estaban administrando en ese momento la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y recuerdo que nos convocó a una reunión de forma individual luego que le entregamos la propuesta y uno a uno nos fue haciendo los señalamientos rigurosos de los artículos y de cómo debían ser no solamente presentados, sino las interrogantes, miró la hipótesis, las preguntas que debe tener un buen historiador y finalmente con el apoyo de Juan Pastoriza surge esta revista, pero surge entonces lo que se conoció en aquel momento, que ahora me doy cuenta, ahora nos conocemos como IRO, pero en aquel momento, Calderón, yo mirando esto, eran los miembros del Círculo de Historiadores de Cagua, Juan Pastoriza, Diana Quirindongo, Félix Huerta, Juan David Hernández, Yero Quintana, José Calderón. Y después de esto, 15 años después, es que nos volvemos a organizar y entonces comenzamos a hacer una revista en los historiadores de la región Wow. oriental, que hicimos 3 revistas del 2014 al 2019, una con énfasis en Cagua, Junco y San Lorenzo, pero que abarcaba toda la región centro-oriental y que Ivonne también estaba muy atenta a esos trabajos que estábamos haciendo. Y hablando de eso, este libro a mí siempre me llamó la atención, hablé en varias ocasiones con ella, Santa Juana y Manomán, Caos y Decadencia del Azúcar en el Valle del Turabo en el siglo XX. Y este libro, porque es que cuando uno ve la introducción, y vos dice ahí muy cándidamente que le dieron un semestre para hacerlo. O sea, y comenzó pues con un trabajo más de microhistoria de esta región o esta parte aquí de Manomanca y terminó desarrollando en 5 meses. Oye, los que estamos en este mundo sabemos que en 5 meses podríamos decir que esto es imposible Sí. hacerlo, pues ella, manos a la obra, terminó haciendo, como ella dice aquí en esa introducción, que cuando vine, y voy a citar, cuando vine a ver, había escrito, aunque someramente, una microhistoria del azúcar en este siglo, vista a través de una central en el área centro-oriental del país, cierra la cita. Así que empezó con un ensayo historiográfico para hacer un documental y terminó un libro donde la cantidad de entrevistas que hace, porque metodológicamente hace uso de la historia oral, de la entrevista y del archivo. Volvemos a la combinación de fuentes, archivo. Cuando poca gente trabajaba en la memoria oral, ya Ivonne estaba trabajando con eso y termina haciendo un trabajo de historia regional que va desde 1906 hasta 1967, cuando la Brewer Company vende los terrenos finalmente a la Universidad Ana Geméndez. Así que aquí vemos el trabajo
extraordinario, yendo hacia la microhistoria, historia regional, pero también gestora de proyectos en el mundo académico e intelectual. Bueno, es que como la versatilidad de ella como historiadora era tremenda. Y uno podría decir, por ejemplo, mirando este texto, ¿no? Que es un trabajo descriptivo, no, nunca. Siempre el aspecto crítico y el acercamiento, en este caso, igual que lo hizo con la revista, a la vida cotidiana, ¿no? Cómo se vivía en esta época, en este lugar específico. Porque, como he señalado anteriormente, eh, ella está muy comprometida con aquello que sea la función social de la historia. O sea, ser historiadora para ella era asumir esa función social, una vez más, de desarrollar conocimiento, pero también de acercarle el conocimiento a la gente y darle visibilidad a personas que, por ejemplo, el caso que citaba allá Ivonne Marie de las esclavas en Mayagüez. O sea, Ujú. es esta cosa de que yo quiero darle visibilidad Sí. a Ujú. esta gente, protagonismo, rescatarlo, sacarlo del anonimato, que eso se le ha adjudicado en Puerto Rico y en otros lugares a otras personas, y sin embargo, allá no se le da ese reconocimiento. Claro. Fíjate, cuando se habla de la otredad, sobre el otro no se menciona a ella. Cuando se habla de las personas marginales, siempre se cita a personas que hicieron un gran trabajo. Pero Ivonne también lo hizo. Y lo hizo, yo creo que primero que nadie, asumiendo esa responsabilidad social. Aquello que decía, ¿verdad? También Said, de la responsabilidad pública. Yo creo que fuiste tú que la cita como una intelectual básicamente orgánica en cierto sentido. Porque ella yo creo que tenía una conciencia enorme de cuál era su responsabilidad como historiadora. Y esa responsabilidad pública, de dar a conocer, eh, 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 de rescatar conocimiento, de rescatar nuestra historia, con la intención no solo de que la gente la conozca, sino que la atesorara. Yo creo que eso es muy importante porque recordamos, ¿verdad?, cuánto atesoraba la historia y el conocimiento de la historia. Y nosotros, pues, yo me honro en decir que fui en eso discípulo de ella. No tomé una clase formal, pero en las conversaciones aquí, donde quiera, siempre estaba presente. Esta cosa de que el historiador tiene que asumir una posición de responsabilidad con lo que hace. Y te recuerdas, esa era una anécdota cuando estábamos haciendo este trabajo, de que no puedes mirarlo desde el Olimpo. Recuerdo esa frase una vez, no lo mires desde el Olimpo, tú estás ahí también, tú eres parte de esa sociedad, tú eres parte de esta. Y eso era extraordinario, ¿no? En verdad, que mucho aprendimos con él. Pues fíjate, traes un punto y yo creo que esa fue una de las últimas comunicaciones, si no fue la última, el pasado mes de noviembre, Ivonne Marie, cuando Sí. eh, Ujú. te di pues una primicia de mi Sí. próximo libro y es que Ujú. quiero hacer una continuidad de Las mujeres asaltan la historia, pero con figuras puertorriqueñas Ujú. y un texto multidisciplinario. Esta vez no solamente son mujeres novelistas. Y precisamente eso que dice José es lo que yo quiero resaltar de ella Ujú. cuando haga ese ensayo, ese artículo para este libro, es esa dimensión. Ivonne estaba muy lejana de lo que yo llamo esa vanidad que muchas Ujú. veces, lamentablemente, Ujú. permea en la academia. No, no, no. Ivonne tenía esa pasión por indagar, por asaltar, por transgredir espacios, pero es pues lo que muchas veces hemos argumentado, esa historia que a nosotros nos ha sido arrebatada, que nos ha sido tergiversada, y ya tenía ese compromiso de lo que ella pudiera rescatar, ella lo hizo. Y yo creo que eso es un aspecto, y creo que la figura de Ivonne hay que rescatarla eh, por la dimensión y la aportación tan significativa que ella hizo a la sociedad. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, ahora que dicen eso, y paso con Ivo Marín, que ambos estaban mencionando Ivo Marín, lo del trabajo de las mujeres esclavas
No, eso Hay fue. otro que a ella le brillaban los ojos cuando hablaba. No sé si recuerdan el trabajo de Catalina Díaz. Lo estaba anotando aquí, la primera Sí, mujer guardabajera en Puerto Rico. Sí, sí, Era un sí. trabajo que ella le entusiasmaba y hablaba de él y le decía cómo encontró esa investigación, porque había que colocarla en el documental de aquí. O sea, había ese entusiasmo también, pero lo que tú estás diciendo, Lu, esa ética y esa conciencia como mujer de visibilizar no solamente aquellas mujeres letradas que habían tenido, ¿verdad? Habían alcanzado cierto poder, tanto a nivel político, a nivel cultural, sino aquellas otras mujeres, ¿verdad? De la vida cotidiana De del la de país a pie. y de la de a pie, exactamente. perdón, Ujú. es que eso fue un movimiento que en Puerto Rico lo trabajaron varias personas. Recuerda que el proyecto aquel también de la otra cara de la Sí, sí, historia, sí, sí. los trabajos de Picot y demás, de la influencia esta de la gente sin historia. Ujú. Pero Ivonne, sin decirlo, sin eh, ¿verdad? Buscar protagonismo, lo hizo yo creo que primero que muchos, y lo hizo mucho más que otros, y no se le reconoce. Ese trabajo de señalar que la gente, voy a usar el concepto, gente sin historia, se lo demos a ella, acercarse a una persona de la cotidianidad Ujú. y llevarla a este nivel de historiarla, de presentarla, eh, de darle importancia lejos de la élite. Eso es muy valioso y hay que reconocerlo. Ujú. Eso hay que reconocerlo. Yo Sí, creo que también tengo que decir esto, porque si no, no lo digo, tengo que decirlo. Yo creo que es bien importante también, y hablo a nombre de los compañeros y compañeras que estamos en diferentes universidades privadas del país, la importancia del trabajo, más allá de las universidades del Estado, de compañeros y compañeras que hemos estado por mucho tiempo en universidades privadas, publicando, investigando. eh, Transgrediendo, atreviendo, Conspirando. conspirando, ¿verdad? Conspirando de la forma positiva, porque me parece que eso, en una entrevista que a mí me hacían recientemente, me preguntaban sobre eso, siempre es un espacio donde se dan tensiones, pero uno tiene que también, volvemos a la parte ética de lo que uno está dispuesto a decir y a ceder en el proceso. Y me parece que Ivonne fue también en ese sentido pionera desde una institución privada, atreverse y nos muestra, ¿verdad? Los que estamos ahí con él, que estábamos llegando más jóvenes, ¿verdad? Mira, hay un espacio aquí que yo abrí y que ustedes tienen, y era muy puntillosa con eso, ustedes no pueden cerrar, tienen que seguir abriendo. Y yo creo que eso es algo muy importante que tal vez, como ustedes dicen, no se ve ahora, pero eso tiene que aparecer en la historiografía puertorriqueña y caribeña, porque me parece que es un punto bien importante. sí, a ella le emocionó mucho la noticia de que Luz Nereida estaba escribiendo ese libro y que la iba a incluir. Eso le emocionó mucho, la alegró mucho. Eh, y otra cosa que también quiero resaltar de su deseo de que se difundiera el conocimiento que ella había logrado como se desenterrar fue su esfuerzo, aún ya con el diagnóstico de Parkinson's que tenía, de hacer la mordaza, de lograr que la mordaza se publicara en inglés. Y Elsa Luciano hizo la traducción. Mami le estuvo eternamente agradecida. Elsa lo hizo por por su corazón y por su amabilidad. Y esa fue la última presentación que ella hizo en el 2018, que fue a Rutgers, y presentó la mordaza, o sea, habló sobre la mordaza en inglés en un evento que se llevó a cabo allí, muy bonito. eh, y ella se emocionó mucho cuando Juan González estuvo dispuesto a escribir la introducción del libro.
Pero para mí eso es otra vez ajá, exacto, y está en Amazon, ¿no? O sea, yo lo self-publish en Amazon. Y y eso para mí es parte del esfuerzo de toda su vida. O sea, de que se conociera, de que esa historia de Puerto Rico, toda la historia de Puerto Rico, todas esas historias enterradas de esas mujeres que pasaron desapercibidas, de como tú, esa es como tú has hecho, Luz Nerida, tu nicho, ¿no? De que tú sabes, todavía yo aprendo más de mujeres escritoras a través del mundo por tu eh, Instagram que de nada. O sea, es maravilloso yo poder ver tu Instagram y Ay, aprender gracias. ¿no? De todas las escritoras en México, en Argentina, que no conozco porque ya yo no estoy en la escuela, como quien dice, estoy, tú sabes, uno está trabajando y pues gracias a Dios pues estas redes sociales pues ayudan. Pero para mami en ese sentido yo creo que es muy admirable que ella hasta ¿sabes? Hasta que ya pues no era posible, pues ella siguió con esa labor y el blog es claro, el ejemplo más vivo de ese esfuerzo de ella. Así que me encanta la conversación que estamos teniendo y cómo mami está donde está muy, muy contenta. Así que te los agradezco. Ivonne, estamos ya cerrando porque sabemos que tú tienes trabajo, acá los compañeros también tienen que ir a sus cursos, pero antes de retirarnos, primero mencionar que el 21 de marzo de 10 a 12 hay un acto de recordación para Ivonne Acosta Lempierre en el Ateneo puertorriqueño, así que estamos haciendo un llamado aquí a los compañeros, colegas, público en general que conocieron a Ivonne o conocieron su obra, que pasen por el Ateneo a rendir ese reconocimiento a nuestra historiadora. Antes de retirarnos, tenemos aquí un par de preguntas, pero quiere Pablo, el doctor Pablo Crespo, que es el que nos dirige en este proceso, hacer. Adelante, Pablo. Sí, gracias. No quiero perder la oportunidad. Ahora mismo estoy proyectando el blog Sin Mordaza y quiero hablar un poquito sobre este blog y el impacto que tuvo y que tiene, ¿verdad? Porque todavía está vivo. Usted lo puede visitar. Yo lo estoy presentando allí. Simplemente usted vaya a la página desahogoboricua.blogspot.com. Va a llegar allí. Este blog se estableció en el año 2007 hasta el 2019 y quisiera tomar un minuto para hablar de la importancia del blog en mi aspecto personal, de los que me conocen como historiador, como bloguero y pues actualmente haciendo los podcasts. Pero pues yo tengo mi blog que lo he presentado en el programa, que es Arte, Historia y Ficción, un blog que está establecido desde el año 2013 y que hace unos meses sobrepasó el 500.000 de visitas. Y es un blog que cuando tomé la decisión de establecerlo, yo me había fijado en otros blogs a nivel internacional y a nivel de Puerto Rico, y uno de esos fue el de la doctora Ivonne Acosta Lestiel, por la importancia de lo que representa, de poder tener un espacio abierto al público para llevar un conocimiento que es el que yo he estado desarrollando en mi caso, en el caso de la doctora Acosta Lestiel, el que ella desarrolló, y exponer ese conocimiento para el público general y que no se mantuviera en un espacio cerrado como a veces ocurre con la academia. Por eso es la importancia de este tipo de programas y de estas plataformas de blog, que yo sé que las generaciones actuales casi no las visitan, pero está allí, eso es un espacio donde hay información. Y nada, también yo nunca tuve la oportunidad de conocerla, pero ella estaba pendiente de lo que estaba pasando en las redes y en una ocasión me escribió. Sí, sí, en una ocasión me escribió, me felicitó por lo que estaba haciendo en el blog. Yo le expliqué que uno de mis referentes fue ella
Y también me hizo una crítica constructiva para irlo mejorando, claro. Eso nos faltaba. Sí, no, no. Y nada, y me siento bien contento por esa oportunidad. Voy, Oye, pues yo te voy a ajá, meter en un lío a ti, ajá. Y públicamente. y públicamente y con la autorización de Ivonne Marí, si se puede, Ivonne. Yo estoy aquí entrando nuevamente al blog de Ivonne y aquí tiene mis posts sobre historia en orden cronológico para los que le interesen leerlo. Me gusta. Y tú tienes una editorial, ¿verdad? Tiene una editorial Pablo Crespo. Así que yo creo que de aquí puede surgir una publicación, Claro, porque mira, aquí tiene de lo más reciente que escribió, como 20 artículos cortos, breves, pero muy punzantes. Ujú. Y eso con una buena introducción que podemos trabajar acá nosotros. tremenda Estamos idea. conspirando. Pablo, mira el lío que estoy metiendo a Pablo. Pablo me mira así, pero No, no tiene que contestarlo, podemos trabajar más adelante. Sí, lo podemos pensando, trabajar por acá. Mira, les Sí, digo que sí, sí, sí. mi hermana Maruca está en línea y tiene una anécdota corta sobre Adelante, adelante. que si la podemos poner en dejarla que hable Claro. sí, sí, déjame identificar. ella es Maruca, Maruca. ok. Le estoy dando autorización para que hable. Tiene que quitar ahora. Saludos. Buenas, no sé si me escuchan. Sí, sí, se escucha. Pues nada, yo no sé si eh, tengo mucha emoción. He estado desde el principio de este evento. Se los agradezco tanto. Me dio muchísima emoción cuando mi hermana me comunicó que estaban al aire y pues me uní. Pero pues les tengo una anécdota que me parece es bastante relevante. Yo la iba a compartir en nuestra ceremonia de celebración de vida de mami el 21, pero se las adelanto. Eh, yo no sé si ustedes oyeron a mami hablar de Águila Blanca. Oh, Este, pues Hay que el tema. sí, no, pues Dígame. mami recibe este email yo creo que serían hace 7 años, algo así. Puedo decir exactamente cuándo. Sí, pues ella, averíguate, ella recibe este email de René Pérez Oglar. En el 2020. Ok, entonces ella, pues, él dice, pues, este historiador, que ahora mismo el nombre se me escapa, pero le dice, este historiador me dio, estoy haciendo mi research para hacer una película de esta época, alrededor de la invasión y del americano y del 98. Y entonces, pues, este historiador me dio su nombre porque cuando yo le pregunté sobre el tema de Águila Blanca, él me dijo, no, aquí la experta en Águila Blanca es la doctora Ivonne Acosta Lespiel. Y entonces el historiador le dijo, pues yo no te puedo dar el número de ella, pero te voy a dar su email, tú te comunicas y por ahí sigue. Pues René le escribe el email a mami, mami le da su número de teléfono y de ahí para adelante eso fue increíble, ¿no? Porque para nosotros, ¿verdad? René llama en algún momento y le dice, doctora Ivonne Acosta Lespier, y mami, sí, pues le habla René Pérez Oglar, yo soy residente, y mami dice, pero claro, yo sé quién tú eres, hello, sí mismo, y uno aquí muerto de la pavera y uno, nos caímos perdonándoles, ¿verdad? Ya ustedes saben, pues. Eh, y ellos estuvieron horas, pero horas y no solo horas ese día, ellos estuvieron horas por días y días y días en el teléfono y hablando mayormente de Águila Blanca, que era lo que Residente, era el research que él estaba haciendo y lo más que le interesaba. Pero
ella hace, o sea, le da la información que ella tiene, que volviendo a lo que Ivonne Marie, ese research que ella hizo en Washington, D.C., en la Biblioteca del Congreso, a ella le dan la caja y eso porque en esa época se dio la ley de el FOIA, el Freedom of Information Act. Y ahí es que they release, ¿verdad? Ellos le entregan los famosos documentos a mami. Pues entonces, nada, la cosa volviendo a René, él pues, mami yo creo que fue en el blog que ella tiene un artículo sobre Águila Blanca, que es héroe o traidor o algo así, porque ahí lo dan de espía, ¿no? Y el cuento que mami hace, que yo no sé cuántos conocen ese cuento, es que cuando encuentran el cuerpo de Águila Blanca, le encuentran este papel en el gabán, en la chaqueta, donde tiene un listado de nombres de hombres. Unos están tachados, otros tienen una X o dos X al lado del nombre. Y entre los nombres que están en esa lista está el abuelo de mami, Edelmiro J. Lespier, con una X al lado. Los nombres que están tachados son personas que han aparecido muertas. O sea, eso fue la bomba, por lo menos para nosotros, para nuestra familia, mami, tú sabes, eso es un cuento que yo no sé si ella lo compartió con muchas personas, pero esa es su conexión a Águila Blanca. Y nada, la relevancia ahora es que, pues, ahora es que Residente está anunciando su película, que escogió a Bad Bunny como su personaje principal. Y pues esto es una emoción bien grande. Yo la compartí con mami, por la gracia de Papá Dios, ¿verdad? Me dio la oportunidad de estar con ella y, y, y por gracias a mi hermana traérsela para allá, para Massachusetts, pues estuvimos juntas con ella. Pues yo compartí con eso, con ella, el que René finalmente está sacando esa película. Y ella está, ¿verdad? Dentro de lo que ella ya entendía para ese tiempo, pues para esas últimas semanas de su vida, pues yo espero que le haya dado mucha emoción. Pero nada, quería compartir esa anécdota porque no muchos la conocen y ni la conocerán. Y, Sí, en el blog hay una entrada del 16 de julio del 2017 ajá, titulada Lo que más le agradezco a Fernando Picó. Ahí habla del incidente con Fernando Picó y otros historiadores y sobre las tertulias o la tertulia que ella tituló Águila Blanca, Patriota Sí, o Bandolero Social. sí. También quiero indicar que en estos días yo estuve compartiendo un video que tuvimos, una entrevista que le hicimos a René en el año 2020 y que está en nuestro canal de YouTube, donde él menciona a doña Ivonne Ujú. y indica varias de las cosas que usted acaba de mencionar. En aquel momento se estaba haciendo la investigación, de hecho, la historiadora, se me olvidó el apellido, Heidi, que es de Ponce, Dylan, sí. Neelan, Dylan. sí, Dylan. Dylan, Heidi Heidi Dylan. Dylan, que yo se la conseguía a mami. Sí, Ah, ok, sí, que estuvo en sí. esa entrevista también. Qué bien, Bueno, qué bien. con esto, pues con esta maravillosa anécdota, pues queremos Ujú. culminar este programa, invitar, por supuesto, a todos los que nos han estado sintonizando para que el 21 de marzo, a las 10 de la mañana, de 10 a 12, nos acompañen con la familia al Ateneo puertorriqueño. En abril, aquí en la Universidad Ana Geméndez, recinto de Gurabo, la Semana de la Biblioteca también va a estar una parte dedicada a la doctora Ivonne Acosta Lespier con exposición de sus libros y también este panel va a estar también aquí en el anfiteatro del Museo y Centro de Estudios Humanísticos que tengo el privilegio de dirigir. Vamos a tener un panel para los estudiantes y la facultad poder conversar
también sobre la obra y la vida de Ivonne Acosta Lespiera. Así que dejo a Ivonne Marín, ¿verdad, Pablo? Para que a nombre nuestro, de la institución, agradecer al doctor Pablo Crespo, al Instituto de Cultura Puertorriqueña y a su programa Coloqueo por permitirnos este espacio en este momento. Y paso a Ivonne Marín para cerrar. Ivonne. Sí, gracias mil. De verdad que esto ha sido bien emocionante y bien lindo verlos a ustedes. Me encantaría estar en abril si puedo. Y a mi hermana que ha podido participar. Tengo a mi tocaya que está de Bélgica en Zoom con nosotros. O sea que hay mucha gente, a todos los que nos han hecho tiempo para estar con nosotros aquí, a los que lo harán cuando nos vean ya una vez estemos ya grabados, pues será un gran placer y ha sido de verdad un momento bien lindo compartir con ustedes sobre Mami y espero que sigamos en esta labor. Sí, que no. A uno de ustedes por el tiempo, ¿verdad? También quiero agradecer a las 849 personas que se conectaron en los casi 30 y pico canales que se compartió el programa. Y nada, con eso concluimos. Gracias nuevamente a todos y seguimos. Gracias. Gracias.